Recording is on. Bueno, ahí estamos. Bueno, les decía, la idea para hoy es eh, lo que habíamos ya establecido como regla en la clase anterior, es que esta clase, digamos, lo que busca no es desarrollar toda la... ¿Se está grabando? Ah, o lo borré. No, sí, está grabando. Le decía, no busca desarrollar la clase 2 porque la tienen escrita en la plataforma, sino sacarnos las dudas que puedan tener y eh, establecer los puntos nodales que queremos resaltar de la clase y que les van a ser útiles no solamente a los efectos de resolver la temática o el trabajo práctico que se plantea eh, en este punto, sino también para el trabajo final, porque son los puntos centrales que queremos establecer como importantes que tengan en cuenta en base a la bibliografía que se ha establecido. Bueno, si quieren empiezo. Primero, en relación a la clase 2, el primer punto que tenemos que dejar en claro es la idea de bienestar. Digamos, no es una idea que tenga no es un concepto que ha tenido una conceptualización única a través de la historia. Evidentemente hay una evolución de la idea de bienestar y la protección social se ha ido orientando en una lógica, sobre todo en el siglo XX, de ampliación de las obligaciones o los compromisos que tiene que tener el Estado. Y el bienestar pasa a ser un objetivo, como vamos a ver en el siglo XX, un objetivo de las políticas estatales. Y por eso se van a delinear en el siglo XX esto que llamamos los estados de bienestar. La idea de bienestar no es que nace en el siglo XX, es una idea anterior. De hecho, si ustedes se fijan en el preámbulo de la Constitución Nacional nuestra, que es una constitución de carácter o de corte liberal, ustedes pueden ver ahí que claramente nos habla de promover el bienestar general. ¿Ven? Pero por ahí la concepción de bienestar que se establecía en la idea liberal del siglo XIX tenía más que ver con una lógica de aseguramiento de las libertades individuales. Esto con la cuestión social se va a amplificar a otras cuestiones, ¿no? Se va a amplificar a cuestiones que tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores a partir de la identificación de situaciones o contingencias que generan riesgos para los trabajadores. Esto se da fundamentalmente con las luchas obreras europeas en el siglo XIX. Y así se va a ir delineando un conjunto de derechos llamados derechos sociales, que van a ser objetivo, como dijimos, de la política, su reconocimiento y promoción, van a ser un objetivo de la política pública a partir de mediados del siglo XX, sobre todo, ya a partir de la década del 30 del siglo XX, pero que ya van a tener su primer configuración en el siglo XIX con el primer sistema de seguridad social que se da en el mundo, que es el sistema de la Alemania de Bismarck en la década del 70
del siglo XIX. Pero la configuración de estos derechos sociales, que a partir de principios del siglo XX se van a ir incorporando a las constituciones de los distintos países, comenzando por la constitución de Alemania, de México, que son las primeras que lo incorporan, y que ya van a ir apareciendo en las legislaciones internas de los países que tienen que ver con el reconocimiento de derechos laborales y algunos derechos de la seguridad social. En nuestro país mismo lo vemos, las primeras cajas jubilatorias aparecen también a principios del siglo XX, pero que después de la crisis financiera internacional, a partir de la década del 30, la crisis del 30, van a ir o se va a ir moldeando un nuevo modelo o una nueva forma de pensar al derecho y de pensar al Estado, un nuevo paradigma, lo que se llama el paradigma del Estado social o el paradigma del derecho social, que implica entonces el reconocimiento de estos derechos sociales y además la conformación de un nuevo rol del Estado. Y esto es lo que denominamos el Estado social. O sea, un cambio de paradigma, donde se deja atrás el modelo del Estado liberal, ese llamado Estado gendarme, que solamente se dedica a la justicia, a la seguridad, para pasar a un modelo de un Estado que reconozca y promueva derechos sociales. O sea, una nueva forma de protección. Se amplían las condiciones de protección, se amplía el horizonte de protección y pasa a ser objetivo central del Estado. Esto, como dijimos, creo que ya lo hablamos en la clase anterior, pero lo volvemos a decir, no es que sea solamente por una cuestión, una elaboración intelectual o racional, sino se da también por condiciones materiales que van transformando al capitalismo, que con la crisis de 30 entra en una fuerte crisis que es básicamente una crisis de demanda, y donde emergen nuevas escuelas económicas que intentan dar respuesta a esa crisis, entre ellas el keynesianismo, que manifiestan la necesidad de crear demanda y que el único que puede crear demanda a nivel agregado, que tenga una incidencia importante para resolver la fuerte crisis que tenía el capitalismo, era el Estado, a través de su participación y su intervención en la economía, gastando en definitiva. Y una de las formas justamente de inyectar recursos para crear demanda consistía, entre otras cosas, en el aseguramiento de ingresos a través de las políticas sociales o las políticas de seguridad social o la intervención directa en el mercado de trabajo a través del derecho laboral, estableciendo condiciones mínimas de trabajo, salarios mínimos, todo orientado a proteger, en el caso del trabajo, la parte más débil de la relación laboral, y en el caso de la seguridad social, a reconocer contingencias sociales que generan necesidades en relación a ingresos o a servicios esenciales para la vida, y que a partir de este momento el Estado va a ser el principal responsable de su satisfacción. Entonces, si bien es un proceso, no es algo que sea de un día para otro, la crisis del 30 lo que nos marca es
el pasaje del Estado liberal al Estado social. Y con ello, si bien la seguridad social había nacido con anterioridad, un proceso de consolidación de los sistemas de seguridad social. Y una promoción cada vez más importante de lo que llamamos derechos sociales, que pueden ser interpretados de diferentes maneras los derechos sociales. ¿Los derechos sociales son una segunda generación de derechos? ¿O en realidad los derechos sociales se corresponden a esos derechos individuales que habían nacido con la Revolución Francesa o que se habían establecido con la Revolución Francesa y eran hijos del pensamiento liberal? Bueno, si uno observa los principios de la Revolución Francesa, de los cuales derivan los derechos individuales, son los principios de libertad, de igualdad y de fraternidad. A partir de esos principios se produce la elaboración de los distintos derechos civiles, políticos, de carácter individual. Entonces, ¿los derechos sociales constituyen una ruptura en relación a los derechos individuales? En realidad no podemos pensar que son una ruptura porque los derechos sociales, o ni los derechos sociales, ni la idea de Estado social, ni la idea de seguridad social, que aunque tengan fuerte influencia de las luchas obreras, del pensamiento socialista, de la doctrina social de la Iglesia, pueden considerarse derechos o perspectivas anticapitalistas. Todo lo contrario, constituyen herramientas propias del capitalismo y que sirvieron incluso para salvar un sistema que estaba en derrumbe en la década del 30. Entonces, más que una ruptura, los derechos sociales deben ser concebidos como una reexpresión, ¿no?, de los principios de la Revolución Francesa. ¿A qué voy con esto? Mientras los derechos individuales nos establecen las principales libertades, garantías, que fortalecen o que colocan en el centro al individuo, a partir de la exposición del desarrollo de esto que llamamos la cuestión social, donde se exponen las dificultades, las formas de explotación que aparecen en el capitalismo, que primero era promovido como un sistema de libertad, pero que en la práctica se advierte que tal libertad se ve seriamente afectada, porque hay condiciones de explotación concreta de los trabajadores, de las mujeres, de los niños. Un sistema que se presenta como modelo de igualdad. Claro, un modelo de igualdad, si uno lo piensa en referencia al sistema estamental, donde claramente las sociedades están divididas, como lo dice el nombre, en estamentos, ¿no? En nobleza, donde uno nace en uno de esos estamentos y muere en esos estamentos. Entonces, la idea de un sistema donde todos los individuos son iguales aparece como un modelo más igualitario, pero en la práctica también, ¿qué se advierte? Que el capitalismo no es un sistema totalmente igualitario, todo lo contrario, las diferencias en términos de disposición de los bienes y lo que marcaba Marx, ¿no?, en esa división binaria de la sociedad, que si bien es una simplificación, pero que tenía que ver con la idea de que los burgueses son quienes controlan los medios de producción y que los proletarios solo cuentan con su fuerza de trabajo, en esa observación crítica que hace Marx de la revolución industrial. Entonces, ni tan libres ni tan iguales los sujetos. A partir del siglo XX se empieza a pensar que justamente para garantizar esas condiciones o condiciones mínimas de libertad e igualdad,
eso era solamente posible sobre la base de que los individuos puedan ejercer los llamados derechos sociales. O sea, no hay libertad si uno se está muriendo de hambre, evidentemente, y mucho menos igualdad, ¿no? Si la distribución de riqueza es muy diferenciada, si uno puede proclamar el derecho de propiedad, pero si la propiedad está concentrada en unos pocos, evidentemente la idea de propiedad es una simple declaración, ¿no? Es una promesa de que si tuvieras una propiedad vas a poder ejercer el derecho de propiedad. Si, si esa propiedad no es repartida, por lo menos en condiciones mínimas para todos los sujetos, el derecho mismo se convierte en una quimera. Entonces, lo que quiero mostrarles es que a veces se presenta la idea de los derechos sociales como derecho socialista o derecho de trabajadores, y como opuesto a una idea liberal primigenia de la Revolución Francesa y todo lo contrario. Esos ideales modernos de la Revolución Francesa, de libertad y de igualdad, se ven fortalecidos por las ideas de los derechos sociales y los principios de esto que llamamos el Estado social, que va a ser este cambio de paradigma que se va a dar a partir del agotamiento del modelo liberal del Estado gendarme del siglo XIX. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, y en este marco de avance entonces de los derechos sociales, de su constitucionalización, o sea, su incorporación a las distintas constituciones de los estados, aparece dentro de esos derechos el derecho a la seguridad social. ¿Y qué es el derecho a la seguridad social? Y bueno, a estar protegido de determinados riesgos sociales que impiden un desenvolvimiento adecuado de la vida y que constituyen contingencias y necesidades socialmente consideradas dignas de protección. Así, desde aquel sistema de seguridad social establecido por Bismarck a finales del siglo XIX, o en la última parte del siglo XIX, no tan finales, pero en la última parte del siglo XIX, aparecen riesgos tales como la enfermedad, los accidentes de trabajo, la vejez. Fíjense, esos que son por ahí los primeros riesgos que se van identificando, tienen como objetivo lograr que el sujeto pueda garantizarse ingresos que no podía garantizarse a través del mercado de trabajo, por diferentes circunstancias. En este caso puede ser por la enfermedad, por la vejez. Y después, mucho más tardíamente, ya les diría de la mitad del siglo XX hacia acá, aparecen nuevos riesgos sociales, algunos que tienen que ver con la amplificación del rol del Estado, en términos de esta idea de bienestar, como por ejemplo la salud. La salud, más allá de la protección del aseguramiento de un salario durante los momentos de enfermedad, sino también el aseguramiento de determinados servicios sanitarios para poder afrontar el proceso de enfermedad. Y eso es a partir de que el Estado o los estados comienzan a desarrollar infraestructuras sanitarias. O también ante situaciones que empiezan a surgir sobre todo a partir de la década del 60, finales de la década del 60, y que es algunas dificultades que empieza a tener el capitalismo en términos de el aseguramiento de empleo para todos.
una crisis de empleo que vamos a ver que se da a partir de este momento y que también va marcando una nueva ampliación de la seguridad social hacia sistemas de protección ante situaciones de desempleo. Entonces lo que quiero marcar es que la seguridad social no es que nace en un momento y los riesgos son esos, sino que con el tiempo los riesgos se van ampliando, también con el reconocimiento a partir de las luchas de determinados sujetos desaventajados en la sociedad, por ejemplo, situaciones que tienen que ver con las personas con discapacidad. Y aparecen también prestaciones que tienen que ver o que están orientados a la discapacidad y no solamente de tipo sanitario, sino servicios incluso que exceden lo propiamente sanitario, que tienen que ver con el cuidado. Como ven, entonces, la seguridad social de aquel sistema de Bismarck del siglo XIX ha estado en constante evolución. O sea, los riesgos se han amplificado, se han diversificado. Configurándose así, entonces, esto que llamamos el derecho a la seguridad social y los sistemas de seguridad social. Ahora, dijimos, bueno, el primer sistema de seguridad social es el de Bismarck. Y en este punto, lo van a ver en la bibliografía, lo van a ver en la clase, el modelo de Bismarck de alguna manera es una respuesta a la alta conflictividad social que se había dado a partir de la emergencia de la cuestión social, de las luchas obreras, de la organización obrera, que como dijimos, comienza con demandas hacia los patrones, hacia los empleadores, para limitar la jornada de trabajo, establecer los descansos dominicales, o sea, mejorar las condiciones en el trabajo también, las condiciones a veces inhumanas en las que se trabajaba, para pasar a demandar también mejores condiciones de vida por fuera del trabajo. Y ahí ya no miramos solamente al patrón, miramos al Estado. O sea, esas demandas se van a dirigir también al Estado para que intervenga en el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. En situaciones donde el mercado no podía responder dando una solución ante determinadas contingencias, como por ejemplo dijimos, el caso de la enfermedad o de la vejez, en situaciones donde el trabajador individual queda imposibilitado de participar del mercado, de desarrollar su prestación laboral y por ende de recibir un ingreso, un salario. De tal manera, la demanda se traslada o se redirige al Estado para el establecimiento de un sistema de protección. Y vamos a ver que, porque a veces también, y sobre todo en estos tiempos, se piensa que cualquier política social o cualquier forma de aseguramiento de derechos sociales son comunistas, socialistas. Es un gobierno conservador el de Bismarck, el que establece este primer sistema de seguridad social. Y como les dije, como respuesta a la alta conflictividad laboral que se estaba dando en este momento. O sea, no es un gobierno socialista el que lo lleva a cabo, ni mucho menos el resultado de una experiencia comunista. Todavía ni siquiera se había producido la Revolución Rusa, ¿no? Y el partido opositor a Bismarck justamente era la socialdemocracia alemana, que sí era un partido revolucionario. Entonces, bueno, de alguna manera constituye una respuesta a esa alta conflictividad
Y constituye también una nueva mirada en relación al rol del Estado, que de alguna manera quiebra el paradigma liberal. Quiebra el modelo de Estado, ¿no?, que traía aparejado esa idea liberal que planteaba la idea de un Estado mínimo, ¿no?, que es la idea del Estado gendarme. Entonces, así se configura un primer modelo, y acá nos metemos en los modelos. Así se configura un primer modelo, el modelo de Bismarck, o el modelo bismarckiano de seguridad social, que tiene como principal característica que no es que el Estado destina parte de sus recursos o de su presupuesto al establecimiento de sistemas de protección social para el otorgamiento de prestaciones, sino que el Estado organiza esos sistemas, pero delega el financiamiento en el propio aporte de los trabajadores, aporte obligatorio, y la contribución de los patrones. Es decir, establece un fondo que está limitado a los propios beneficiarios, de que son los aportantes del sistema, para generar recursos a partir de los cuales se van a llevar a cabo o brindar las prestaciones establecidas para ante los riesgos identificados, las contingencias sociales identificadas. Y por eso se llaman seguros sociales, porque de alguna manera se construyen bajo el modelo de los seguros privados, ¿no?, donde aportamos, por ejemplo, el seguro del auto, aportamos, pagamos la prima, y si llegamos a chocar, de ese fondo se paga lo que a mí me pueda salir la reparación del daño que yo he provocado en un choque. Solo que aquí ese riesgo es un riesgo socialmente considerado que genera una necesidad, identificado como una necesidad, y el aporte es obligatorio. No me puedo salir del sistema. Ni tampoco puedo elegir mi aseguradora, en principio, en este modelo del seguro social. Sino que ese aporte es obligatorio y se genera lo que se llama la socialización del riesgo. Es decir, genera una dilución del riesgo entre todos los que participan. Y de esa manera, las contingencias sociales pueden ser atendidas con recursos que son generados no solamente incluso con el aporte de los trabajadores, sino también exigiendo a los propios patrones que aporten al sistema para el fortalecimiento financiero y económico respecto del otorgamiento de las prestaciones. Entonces, el seguro social es el instrumento por antonomasia en el modelo bismarckiano. Y el financiamiento, como ven, es a través de aportes y contribuciones, básicamente. Entonces, es sobre la base de este modelo que se desarrollan los primeros estados sociales y sobre la base de este instrumento de la protección social que son los seguros sociales. No todos los estados sociales que se fueron orientando al bienestar utilizaron el esquema de Bismarck, sino que países como Estados Unidos basaron más las ideas de protección en seguros privados y no tanto en seguros sociales, es decir, en seguros voluntarios
con coberturas particulares de acuerdo a la elección de cada individuo. Entonces, por eso, Spin-Andersen, que es quien más ha desarrollado esta idea de los modelos de estado de bienestar, nos habla de un modelo liberal y un modelo bismarckiano como diferente, ¿no? Si bien el modelo liberal puede utilizar en algunos casos algunas estrategias bismarckianas, siempre aparecen componentes del seguro individual, ¿no? Aparecen componentes del seguro individual. Siempre hay algún complemento individual, alguna forma de elección del individuo. En cambio, en el modelo bismarckiano, el seguro social es homogéneo. Todos aportamos un porcentaje de nuestro salario en concepto de aportes y se contribuirá al empleador con un porcentaje de la masa salarial en concepto de contribución patronal. Bueno, como ven, en los dos modelos, evidentemente hay una diferencia importante en relación al rol del Estado y en relación a la centralidad del individuo. Es más fuerte la idea de centralidad del individuo en los modelos liberales que en los modelos bismarckianos. Aunque todavía en el modelo bismarckiano las coberturas sociales son mínimas. Porque en el modelo bismarckiano todavía está presente la idea de subsidiariedad. O sea que el Estado debe asegurar sistemas de protección solamente cuando el individuo no pueda garantizárselos por sí mismo. En cambio, lo que está detrás del modelo liberal es que el mercado es el mejor sistema de asignación de los recursos e incluso de protección de las contingencias sociales. Solo cuando el mercado muestre dificultades es cuando podría intervenir. Pero en principio se debe promover a través de las elecciones de los individuos, la protección y del mercado. Es decir, en el modelo bismarckiano se da el primer giro o la primera vuelta en términos de ampliación del rol del Estado, aunque en condiciones de subsidiariedad, dijimos, y teniendo como eje los seguros sociales, como instrumento fundamental de la seguridad social. Otra característica del modelo bismarckiano es que es corporativo, porque la seguridad social está muy ligada al trabajo. Es decir, al establecerse a través de los seguros sociales, a través de aportes y contribuciones de trabajadores y de empleadores, evidentemente los beneficiarios son trabajadores. No queda claro cómo se da la protección en quienes están por fuera del mercado de trabajo, ¿no? Luego, a medida que va avanzando la seguridad social, se va consolidando, y ante las dificultades que aún tienen los países europeos a mediados del siglo XX para garantizar estos derechos sociales, y sobre todo luego de la fuerte crisis que tienen los países europeos con la Segunda Guerra Mundial, y que ya crisis que venía de la crisis del 30, y de la que los cuales los países europeos no pueden salir tan fácilmente, en 1942, en Inglaterra, se presenta el llamado informe o Plan Beveridge. El Plan Beveridge es aquel por el cual se establece una estrategia para el desarrollo de los países centrado
en una todavía mayor intervención del Estado, que no va a ser una simple intervención del Estado en la economía, sino ya pensar al Estado como promotor de bienestar y de desarrollo social. Y pensar, o teniendo como objetivo fundamental del Estado, como finalidad fundamental del Estado, el aseguramiento de un piso mínimo de derechos sociales para todos los ciudadanos. O sea, universalmente considerado. Entendiendo que es la única forma de garantizar condiciones de libertad y de igualdad reales, materiales, y no simplemente formales, para poder garantizar además lo que otro sociólogo va a llamar, Marshall, va a llamar la ciudadanía social. O sea que no basta con esa ciudadanía que asentada en los derechos civiles y en los derechos políticos, sino que no hay posibilidad de ejercer los derechos civiles o los derechos políticos si no se garantiza un piso mínimo de derechos sociales, si no es una ciudadanía limitada. Bueno, es así que a partir del plan Beveridge se propone la ampliación todavía mayor de las funciones o los roles del Estado, y esto se va a ir amplificando en los diferentes países, se va a ir extendiendo en los diferentes países europeos sobre todo, no tanto en Estados Unidos, y los estados van a tener cada vez más incidencia en los sistemas de protección. Y esta idea beberichiana de ciudadanía social y de ampliación del rol del Estado se verifica perfectamente en el sistema de salud inglés, donde el Estado va a tener una fuerte presencia a través del desarrollo de una salud pública, centrada en organizaciones públicas, hospitales, salas de primer nivel de atención estatales. Y con esta idea emerge ahora sí un verdadero estado de bienestar. Digamos, ya se promueve un rol mucho más ampliado del Estado, o sea, una ampliación de la acción del Estado, como dijimos, orientada a garantizar para todos, universalmente, derechos sociales, un piso mínimo de derechos sociales. No es que establece una igualdad, sigue siendo un modelo capitalista de Estado, pero si estamos hablando de un Estado como organización de ciudadanos que conforman una sociedad, la idea de ciudadanía está condicionada al aseguramiento de estos derechos y no al simple reconocimiento de derechos individuales. Entonces, surge el modelo Beveridge, que ahí Spina Anderson lo llama el modelo nórdico, que no se asienta en seguros sociales, sino que se asienta en la idea de universalidad, en lo que estábamos diciendo. No en sistema de protección restringido a un conjunto de trabajadores, sino orientado a la protección de todos los ciudadanos, no solamente a los trabajadores. Fíjense ahí, el estado de bienestar y con él la seguridad social pasa a tener un carácter expansivo. Y los seguros sociales no van a ser el único instrumento. Todavía hoy a veces hablamos de seguridad social y nos referimos a los seguros sociales, como limitada la idea de seguridad social, la idea de seguro social. Sin embargo, a partir de este momento, la idea de seguridad social también se expande
a formas de intervención estatal directa del Estado en los sistemas de protección, no a la simple conformación o organización de seguros sociales. Y el modelo o el sistema de salud inglés es una muestra. Y es un sistema que, por ejemplo, se traslada en su idea en la Argentina con Carrillo. ¿Qué hizo Carrillo? 277 hospitales públicos nacionales distribuidos en todo el país. Hospitales estatales. Y la salud pública en la Argentina, entonces, va a estar asentada en el hospital público. Con un derecho a la salud. Fíjense, esto es interesante también verlo, que el derecho a la salud es de conformación mucho más reciente que los primeros derechos de la seguridad social o los derechos del trabajo. Es un derecho que emerge recién acá, a mediados del siglo XX. O sea, es de una conformación mucho más reciente. Hoy lo naturalizamos, hoy hablamos del derecho de la salud de una manera como si fuera equivalente o tenga una conformación histórica idéntica a los otros derechos sociales. Sin embargo, es un derecho de mucho más reciente conformación. Es más, es imposible hablar de derecho a la salud si no existe una infraestructura sanitaria. Mientras los estados no desarrollaron infraestructura sanitaria, que eso se va a dar recién a partir de la década del 30 y del 40, porque hasta ese momento los hospitales eran simples hospicios donde la gente iba a morirse cuando estaba enferma y ya no podía estar en su domicilio. La gente, digamos, el eje de los servicios de salud era el médico de familia y que se atendía en los domicilios. Uno iba al hospital cuando ya casi que no había nada que hacer. Esta idea de los hospitales como instituciones u organizaciones que nos vienen a curar, a rehabilitar, es una idea muy nueva. Fíjense, no tiene ni 100 años. No tiene ni 100 años. Y tiene que ver entonces con el desarrollo de esta idea, ¿no? De universalista de protección. Entonces, lo primero que tenemos que decir que en este modelo nórdico, ¿y por qué nórdico? Porque se va a desarrollar más en los países del norte de Europa, como Dinamarca, Finlandia, donde el Estado es el centro acá. ¿No? De alguna manera, los modelos de estado de bienestar marcan una relación o una distribución de roles entre Estado, individuo y familia. Aquí, entonces, el centro es el Estado. Y el sujeto de protección no es el trabajador. Aquí los sistemas de protección están orientados a toda la ciudadanía, independientemente de la participación o no en el mercado de trabajo. Esta es un poco la otra característica importante del modelo nórdico. Es decir, lo que busca este modelo es ampliar el rol del Estado y por ende también amplía o amplifica el gasto público, que no es pensado como un gasto justamente, sino es pensado como una inversión y como parte del rol del Estado. Y otro componente fundamental de este modelo nórdico, que no es ni mercantilista o mercantilizado como el modelo liberal, ni tampoco subsidiario como en el modelo bismarckiano. Aquí lo que se busca es la desmercantilización. Acá no importa si la actividad puede ser desarrollada por el mercado. Acá lo que se busca es asegurar un piso de derechos igual para todos. Y si buscamos un piso de derechos igual para todos, es el Estado el que lo debe garantizar con su acción. Entonces el concepto de desmercantilización es un concepto muy importante. Hoy es un concepto que está cuestionado. ¿No? Se vuelve un poco esa idea liberal que si lo puede hacer el mercado, ¿por qué lo va a hacer el Estado?
con la mía, si yo me lo puedo pagar, ¿no? Se vuelve un poco esa idea. Es un poco la lógica contraria. Porque de alguna manera este modelo nórdico lo que busca es una mayor igualación, una redistribución de los recursos. Y no está ligado al trabajo, como sí está ligado el modelo bismarckiano. Y después Spin Anderson nos habla del modelo sureño. El modelo sureño es una forma, es una ampliación, de alguna manera, del modelo bismarckiano, a partir de la evolución que va teniendo el capitalismo y la seguridad social, y es sureño porque se desarrolla más en países como Italia, España y Portugal. Y al igual que el modelo bismarckiano, presupone que las familias, o sea, que el individuo tiene un sistema familiar de cobertura previo que lo contiene. Entonces, de alguna manera, el rol del Estado es establecer sistemas que sirvan, que complementen ese rol de la familia, pero no quitarle a la familia ese rol, porque tanto en el modelo bismarckiano como en el modelo sureño, la familia tiene un componente fundamental en términos de ser la base social de reproducción de la sociedad y el primer ámbito de formación de la fuerza de trabajo. Aunque en el modelo sureño, producto de esta evolución que va teniendo, o esta mirada que se va teniendo en relación a la ampliación del rol del Estado, evidentemente los riesgos se diversifican y se amplifican. Incluso se amplifican a situaciones que no eran pensadas en el modelo bismarckiano, que tienen que ver con formas de prestación que no son contributivas. Y ahí aparecen, por ejemplo, las pensiones no contributivas para personas desaventajadas, por ejemplo, para las personas con discapacidad. O que incluso a veces recaen en los propios seguros sociales. O en nuevas contingencias, como por ejemplo las pensiones por muerte, orientadas justamente a los familiares, ¿no? La pensión que adquiere la esposa, habitualmente también ligadas a miradas moralizantes, ¿no? O sea, la pensión la obtiene la esposa respecto al esposo, pero no al revés, porque se presupone de que el que trabaja es el varón y la mujer es la que no participa del mercado de trabajo. Porque también en estos países la visión conservadora es mucho más fuerte. O sea, es un modelo conservador, pero es un grado de evolución más importante que el sistema bismarckiano del siglo XIX, porque el Estado tiene un rol más importante, hasta incluso el Estado en el modelo sureño puede participar financiando también los seguros, ¿no? Los seguros sociales. Aunque, al igual que en el modelo bismarckiano, el seguro social es el instrumento principal. Es decir, lo que se verifica es una ampliación de la cobertura y sobre todo de la cobertura previsional. Y en lo que tiene que ver con el estado con lo que son los estados de bienestar, en lo concreto, en lo histórico, como dijimos, tienen un desarrollo a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de este momento, ¿no? De este quiebre que se da en la década de 40, pero sí tener en cuenta que es un fenómeno, el estado de bienestar, que no es lo mismo que el estado keynesiano. El estado keynesiano es aquel que interviene en la economía. El estado de bienestar es aquel que está orientado al aseguramiento a través de cualquiera de estas estrategias, pero el aseguramiento de un piso mínimo de derechos
y la promoción del desarrollo social. Y esto sí es un fenómeno nuevo a partir de mediados del siglo XX. Pero decimos, es un fenómeno preeminentemente europeo, de economías capitalistas avanzadas. No es un fenómeno que se da en todo el mundo, los estados de bienestar. Ni siquiera podemos decir que en Estados Unidos hay una real conformación de un estado de bienestar, porque esta idea liberal de estado de bienestar es una idea muy limitada, no es un real estado de bienestar. Si vamos a decir el estado de bienestar por antonomasia es el del modelo nórdico. Aunque los modelos sureños también crecieron de tal manera en términos de la amplificación de las coberturas que también se convirtieron en fuertes estados de bienestar. ¿Y en Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica, economías en desarrollo, con desarrollo industrial posterior, fue mucho más difícil la constitución de estados de bienestar. Aunque en algunos países, como por ejemplo la Argentina, Uruguay y Costa Rica, sí vemos fuertes estructuras de protección, fuertes sistemas de protección, que están en discusión y es uno de los puntos y es el punto que pusimos como cuestión para analizar en el trabajo práctico de la clase 2 si verdaderamente en la Argentina se dio un estado de bienestar. Y eso me lo tendrán que explicar ustedes, entonces no lo vamos a develar en esta clase. Pero en un fuerte sistema de protección que emerge y se desarrolla con el peronismo a partir de la década de 40. El resto de los países claramente y sin discusión no generaron estados de bienestar, o sea, se saltearon esta etapa. Sí establecieron sistemas de protección, algunos muy tardíamente, algunos tuvieron recién un cierto desarrollo de los sistemas de protección a partir de las primeras décadas del siglo XXI, como el caso de Bolivia, con Evo Morales, o en el caso de Venezuela con Hugo Chávez, o Ecuador con el gobierno de Rafael Correa. O otros que amplificaron un poco más recién en este momento, porque la protección estaba muy segmentada y fue recién con gobiernos socialdemócratas del siglo XXI, latinoamericanos, que amplificaron mucho más los sistemas de protección, como fue los regímenes de protección, como fue el caso de Brasil durante el primer gobierno de Lula da Silva. Lo que se advierte en América Latina sí es un desarrollo fragmentado y muchas veces limitado del estado de bienestar y de los sistemas de seguridad social, con excepción, como dijimos, de Argentina, Uruguay y Costa Rica, que tuvieron un desarrollo más importante. Pero entonces dijimos, uno de los componentes principales de los estados de bienestar son los sistemas, o es el sistema de seguridad social, que constituye una parte de la protección social, es una parte de la política social que puede tener un estado de bienestar y constituye un conjunto de dispositivos institucionalizados orientados entonces al otorgamiento de prestaciones ante determinadas contingencias. Pero la particularidad de esta idea de seguridad social es que estas prestaciones son consideradas derechos. No simples concesiones ni formas de beneficencia. Y no están supeditadas al cumplimiento de ninguna otra condicionalidad que
cumplir los requisitos establecidos para el acceso a las mismas. Ahora, la seguridad social es una parte entonces de ese ámbito de acción del Estado que se amplifica con el estado de bienestar, con el nuevo rol que se define a partir de la configuración de los estados de bienestar. Dijimos que es una parte de la política social, porque además tenemos también políticas de asistencia, o sea, hay también formas de protección que son mucho, o que tienen menor institucionalización, que a veces son coyunturales para situaciones de crisis o para situaciones extremas, donde las prestaciones a veces están limitadas a presupuestos que se asignen o que están limitadas en el tiempo. Los programas de asistencia pueden ser establecidos y pueden ser levantados. No así la seguridad social, que al conformarse sus prestaciones como derechos, estos son de carácter irrenunciable. Además, dentro del campo de la acción del Estado en estos derechos sociales, aparecen el derecho al acceso a la educación, el derecho al trabajo, ¿no? Y por eso en el derecho al trabajo, además de los derechos al trabajo, tenemos también la obligación que se conforma para el Estado de desarrollar políticas que creen empleo. Algo también que hoy en día está cuestionado, porque vuelve la idea de que el Estado, de que es el mercado el que mejor asigna los recursos y por ende, si se desarrolla la economía privada, indudablemente se van a generar los puestos de trabajo necesarios. No estaría ocurriendo, pero bueno, ese es el planteo ideológico que vuelve. La salud, ¿no? Todo lo que es la política sanitaria y el desarrollo de la infraestructura pública, dijimos. Ahora, en esto que llamamos seguridad social, que es un componente... Tomás, sí. Sí, hola Mariano. Perdón que te interrumpí, pero te quería hacer una consulta. La consolidación de los representantes de los trabajadores, o sea, el sindicalismo, ¿es una característica también del estado de bienestar o estado social? Eso también te lo pregunté. No sé si estado de bienestar y estado social se usa indistintamente o hay alguna diferencia. No, si uno quiere precisar conceptos, muchas veces se le usa como sinónimos, pero no son sinónimos. No son sinónimos. Estado de bienestar, estado keynesiano y estado social. No son sinónimos. Vamos por parte. Empiezo por la segunda pregunta. El estado keynesiano es aquel que interviene en la economía, digamos, para crear demanda. Después, si va orientado a garantizar derechos sociales o no, es otra cosa. Una de las estrategias puede ser a través de la política social, de la seguridad social, del derecho, de la promoción de los derechos de los trabajadores, pero también en la obra pública. O sea, un Estado keynesiano hace obra pública. Fíjense que en este modelo actual que se promueve, ¿qué se dice? Que el Estado no tiene que hacer obra pública, tiene que hacer obra privada. O sea, es claramente en ese sentido un modelo más liberal. El Estado keynesiano, entonces es un Estado que interviene en la economía para crear demanda. Ese es el primer concepto. Segundo concepto, Estado social. Estado social es un cambio de paradigma en relación al rol del Estado respecto de el aseguramiento de determinados derechos. Es decir, no solamente los derechos individuales, sino también los derechos sociales. Entonces, por supuesto, amplía su rol, pero no necesariamente lo tiene que hacer mediante un estado de bienestar. La conformación más amplia y más exigente en relación al aseguramiento de un piso mínimo de derechos es el estado de bienestar. O sea, es una forma de estado social, pero no la única. O sea, en Estados Unidos también hay una idea de estado de bienestar, pero muchas veces se dice, bueno, aquí
el derecho al trabajo se debe garantizar a través... Hay una respuesta liberal para garantizar el derecho al trabajo. A veces es la desregulación y no la ampliación del Estado. Solo que el Estado es el que tiene la responsabilidad. O sea, más allá de cómo lo haga, lo que se amplifica en el Estado social es la responsabilidad del Estado. Después se verá qué estrategia se utiliza. Una de esas estrategias es el Estado de bienestar. En el Estado de bienestar, el rol es tan amplio que el Estado debe asegurar un piso mínimo de derechos para todos. Y tiene el protagonismo en el desarrollo social. No son los individuos el centro. Es el propio Estado el centro. Fíjense, la idea liberal es al revés. ¿Quién es el promotor del desarrollo de la sociedad? Es la iniciativa individual. En cambio, en el estado de bienestar, todo lo contrario. El promotor del desarrollo de la sociedad es la acción del Estado. ¿Bien? Entonces ahí tenés bien diferenciado los tres conceptos. Y me repetís la otra pregunta que me habías hecho. Lo del tema de los trabajadores. Lo que tenemos que decir es que tanto la seguridad social como la idea de estado de bienestar son emergentes de la cuestión social. Y la cuestión social nace con las luchas obreras. O sea, más que un elemento es la causa o el hecho inicial que da lugar a la conformación de esto que llamamos estado social. Y porque si bien decimos que el estado social logra imponerse como paradigma, como nuevo paradigma, como nueva mirada respecto del Estado y su responsabilidad a partir de la década del 30 y luego de la crisis, o sea, no bastaron las luchas, pero sin esas luchas obreras previas no hubiera existido tampoco. O sea, es resultado de ambas cosas, es resultado de las luchas obreras, pero no alcanzó con eso solo. Sí alcanzó para construir, cuando la conflictividad fue muy alta, un primer sistema de seguridad social en el siglo XIX. Pero para que eso se expanda y tenga una consistencia mucho más fuerte, se requirió además también que el capitalismo entre en crisis y se reformule. Y como se reformuló con un Estado con otro rol. Y eso es el Estado social. Entonces, las luchas obreras son, de alguna manera, una primera manifestación de la cuestión social. Y de esas luchas surgen los primeros sistemas de protección. Y se construye la idea de derechos sociales. Como dijimos, derechos del trabajo, derechos de la seguridad social. Y fíjense, al principio, uno ligado con el otro, porque la seguridad social bismarckiana, basada en los seguros sociales, es una seguridad social ligada al trabajo. O sea, para ser beneficiario de los derechos de la seguridad social hay que ser trabajador y aportante a un seguro social. Después eso se va a ir separando. En el modelo ya, con el modelo bismarckiano, la idea de protección social o de prestación de la seguridad social ya no, está ligada más a la idea de ciudadanía social, a ser ciudadano y no ser trabajador. ¿Y en qué se basa la seguridad social? Bueno, la seguridad social se basa en determinados principios. Para mí, dos principios son centrales. El de universalidad, que ya lo dijimos, porque lo que va a afianzarse con el plan Beveridge y con el estado de bienestar. O sea, hay seguridad social por fuera del estado de bienestar. No solamente en ese estado de bienestar. Ya había algo de seguridad social, pero era apenas incipiente. La seguridad social precede al estado de bienestar. Ya dijimos, hay seguridad social, el primer sistema del siglo XIX. Pero ya es a partir de la Segunda Guerra Mundial que este desarrollo se asienta en esta idea de universalidad, de ciudadanía social. Todos tenemos derecho a la seguridad social. Entonces, el seguro social se convierte en una estrategia limitada, porque va a dirigir a los trabajadores y los no trabajadores.
Y las contingencias que no tengan que ver o que no estén relacionadas con el trabajo directamente, o de personas que nunca pudieron participar en el mercado de trabajo, o de la ausencia de trabajo, por ejemplo, el desempleo. Evidentemente era necesario, o que tenga que ver, como dijimos, cosas ajenas al trabajo, como por ejemplo la salud, porque hay un componente de salud que tiene que ver con el trabajo, como los accidentes, pero hay otras partes que no tienen que ver directamente con el trabajo, que tienen que ver más con otras cuestiones sociales, otras relaciones sociales, o situaciones biológicas, psicológicas, bueno, y que requieren formas de intervención del Estado y que no necesariamente se pueden asegurar siempre a través de un seguro social. Entonces, bueno, la universalidad es una tendencia, ¿no? Con esto no queremos decir que las formas de intervención sean iguales para todos los ciudadanos. Lo que se ve a partir de este momento es una tendencia a la universalidad. O sea que la seguridad social debe llegar a todos. Y en nuestro país lo vemos, el que trabaja, puede participar en el mercado de trabajo, tiene el acceso a seguridad social, por ejemplo, si tiene una enfermedad a través del sistema de obras sociales, y el que no participa del mercado de trabajo tiene el sistema de salud pública, que incluso también es abarcativo del que tiene un trabajo formal, o sea, cubre ambos tipos de trabajadores. Pero de alguna manera, la existencia de una salud pública universal lo que hace es amplificar el rol del Estado, no solamente protegiendo a los trabajadores, sino también a las personas que no participan del mercado de trabajo o que no sean familiares de los propios trabajadores. Y el otro principio fundamental de la seguridad social es la idea de solidaridad. El principio de Perdón, solidaridad. una pregunta. Vos mencionás dos principios. Para mí los Uno es fundamentales, lo que digo, después son muchos más. Dos Bueno, son fundamentales, universalidad y solidaridad. Ah, bien. Son los más importantes. Solidaridad, ¿por qué? Porque la solidaridad define la lógica de la seguridad social. Solidarizamos el riesgo. Todos tenemos riesgo. Pero la idea es, bueno, que todos aportemos para que quien padece la contingencia pueda sobrellevarla y pueda ser protegido ante esa contingencia. Ahora, ¿lo hacemos todo de la misma manera? No. Aportamos más quienes están en mejores condiciones de aportar. Entonces, la solidaridad implica también una distribución de las cargas en función de las posibilidades de cada uno. De eso se trata la solidaridad, no es que todos aportamos lo mismo. Cada uno aporta en función de sus posibilidades. E incluso puede pasar que algunos no aporten pero reciban. En esa idea que aparecía, que es la idea de las prestaciones no contributivas. Puedo llegar a no contribuir, sin embargo, puedo recibir protección. O sea, solidaridad en lo que tiene que ver con la distribución de las cargas, solidaridad intergeneracional también. Por ejemplo, y esto se ve en el régimen más importante en términos de recursos económicos que tiene la seguridad social, que es la jubilación. Por eso siempre es tan importante en las políticas económicas, porque bueno, es un presupuesto aparte, ¿no? Y solidaridad intergeneracional, o sea, los trabajadores de hoy aportan a un mismo fondo para que los jubilados de hoy que trabajaron antes puedan tener un ingreso. Y esos que hoy trabajan y aportan para que los jubilados de hoy puedan tener un ingreso, el día de mañana van a ser jubilados y sus ingresos van a ser sostenidos por los trabajadores de ese momento. O sea, una solidaridad entre generaciones. Mi aporte al sistema no es individual, pero es un seguro social. Yo no aporto a mi cuenta individual. Aporto a un fondo, fíjense donde se ve claramente en el sistema jubilatorio, aporto a un fondo
en el cual los recursos actuales no se van a destinar a prestaciones que pueda llegar a gozar yo. Porque yo voy a gozar de esas prestaciones recién cuando adquiera un nivel de edad determinado. Y ya no voy a ser yo el aportante. Los aportantes van a ser otros. ¿Ven las diferencias? Entonces, solidaridad en términos de distribución de las cargas, solidaridad intergeneracional. Estas formas de solidaridad son fundamentales para entender la lógica de la seguridad social. No hay seguridad social sin solidaridad. Por eso, cuando se privatizó en la Argentina el sistema jubilatorio, y se acuerdan que lo administraban las AFJP, lo que se cambió es esa idea de que todos aportamos un fondo, un sistema de reparto se llama eso, y se pasó a un sistema de capitalización individual. Yo aporto a mi cuenta, yo aporto para mí. Alguien me lo administra y el día de mañana me lo devuelve mensualmente de acuerdo a lo que invirtió. Pero yo aporté para mí, no aporté para otro. Con la mía se pagan mis prestaciones. Que con la de los otros se paguen la de los otros. No hay una socialización del riesgo. ¿Entienden la diferencia? ¿Ven? No hay solidaridad cuando se privatizó el sistema. Se quebró la idea de solidaridad. Y se sale la idea de seguridad social. No plenamente, porque si nos metemos más en detalle, lo vamos a ver en la clase 3, la cuenta de capitalización individual en el sistema de FJP era solo una parte. Es decir, si yo aportaba más, repercutía en una parte del ingreso jubilatorio, no en todo. Había una prestación básica universal, que esa sí se solidarizaba. ¿Bien? Después hay otros sistemas importantes, el de integralidad, otros principios importantes como el de integralidad, que de alguna manera se contrapone a la lógica de subsidiariedad. ¿Qué es el principio de integralidad? Que se deben asegurar la mayor cantidad de contingencias posibles. Y de la mejor forma posible de acuerdo a los recursos disponibles. Porque también la seguridad social está condicionada por los recursos. En definitiva, los seguros sociales son fondos, que no son un barril sin fondos, son fondos que tienen un límite y bueno, hay que gestionar esos fondos de manera que puedan asegurar las prestaciones establecidas, ¿no? Por eso es tan importante en la seguridad social la idea de previsión. Bien, se llama sistema previsional porque hay que previsionar los ingresos para las prestaciones que se dispongan. Y no solo es una previsión individual, porque dijimos yo no aporto para mí, es una previsión que debe haber en el sistema y que la debe desarrollar quien lo administra. Pero bueno, el principio de integralidad es otro principio también muy importante. Y después están los principios de igualdad, de equidad, que también obviamente son importantes, pero bueno, creo que universalidad y solidaridad son los principios base de la seguridad social. Otro aspecto importante que quería destacar de la clase es el tema del financiamiento. En los seguros sociales, la lógica de financiamiento, por estar ligados al trabajo, es a través de aportes y contribuciones. En el modelo. Después, en la práctica, como dijimos, los modelos son modelos y en los regímenes concretos que son históricos aparecen excepciones. O sea, en los regímenes concretos después aparecen impuestos que hacen que también el seguro social se financie a través de un impuesto de asignación específica y el Estado aporta directamente también, además de los trabajadores y los empleadores.
Pero en el modelo de los seguros sociales, el financiamiento es a través de aportes y contribuciones. Aporte de los trabajadores, contribuciones de los patrones. En cambio, en el modelo más beberichiano, el financiamiento por antonomasia es a través de el aporte estatal a través de las rentas generales. ¿Y cómo se financian las rentas generales? Por impuestos. Los aportamos todos los ciudadanos, no en nuestro carácter de trabajadores. En nuestro carácter de ciudadanos. Después, en los regímenes concretos, todo esto se mezcla. Y vamos a ver sistemas de protección donde los seguros sociales, como dijimos, tenga un financiamiento muy importante. Las rentas generales del Estado conformadas a partir de los impuestos. Lo que sí tenemos que tener en claro es que, bueno, las prestaciones de seguridad social requieren financiamiento. Y hoy en día es muy difícil pensar que modelos puros donde los seguros sociales puedan financiarse solo con aportes y contribuciones. De manera que hoy que se plantean que los impuestos son un robo, tenemos que entender que cualquier forma de restricción o de disminución de los impuestos va a afectar directamente a los sistemas de prestación o de aseguramiento de derechos sociales, entre ellos la seguridad social, e incluso a los seguros sociales. ¿Qué sé yo? Aparte del impuesto a las ganancias, o lo que era antes el impuesto al cheque o al PAMI, por ejemplo, ¿no? Para que se den una idea. Entonces, no está deslindada el sistema de seguridad social con el financiamiento a partir de las rentas generales del Estado, ni aún los seguros sociales. Mucho menos cuando la participación estatal es directa, como la salud pública. Si se reducen los impuestos, indudablemente las capacidades del Estado para brindar prestaciones de salud se disminuyen y se ve, ¿no? Se restringe la entrega de medicamentos a las personas con discapacidad, el Hospital Garrahan está en plena crisis, o sea, es la consecuencia directa a la reducción de impuestos, o a veces, aunque no se haga directamente la reducción de impuestos porque se diga que se elimina un impuesto, que es lo que van a hacer ahora con la disminución del IVA, que yo no sé ya que el impacto que va a tener esto en las provincias, porque el IVA es un impuesto coparticipable. Porque el Estado Nacional, con las políticas actuales, lo que ha hecho fue deslindar muchas responsabilidades en las provincias, entre ellos la salud, porque se ha desentendido de las cuestiones de salud, pero ahora si elimina el IVA como se está planteando, ese impuesto es comparticipable, va a implicar menor transferencia de las provincias, con lo cual vamos a tener una fuerte crisis. Lo primero que se va a ver es una fuerte crisis sanitaria de las provincias. O sea, ya lo tenemos en la nación, pero bueno, la nación tiene muy pocos efectores. ¿Quiénes sufrieron? Las personas con discapacidad porque se restringieron los programas, así como se restringieron los programas alimentarios, las políticas de asistencia, que también son de prestación estatal directa. Y los pocos hospitales que son de la nación, o sea, hoy vemos el Garrahan, pero el Posadas está en la misma situación, No es solo una situación del Garrahan, y si eliminan el IVA, indudablemente eso va a repercutir en los sistemas provinciales de salud. Entonces, cuando hablamos de financiamiento nos referimos a el financiamiento por antonomasia de los seguros sociales, que son los aportes y contribuciones, el financiamiento a través de impuestos, que es el financiamiento por antonomasia de la prestación estatal directa. Y también podemos advertir en algunas situaciones un cofinanciamiento de parte de los individuos. Por ejemplo, en salud, los copagos. Y esto se da mucho en medicamentos porque es infinanciable. Digamos, el costo del medicamento es muy alto en la prestación de salud y por eso siempre una parte la paga el propio individuo. Porque si no el sistema se volvería muy costoso. Pero es solo excepcional, sobre todo en modelos más universalistas de estado de bienestar, es solo
excepcional la idea del cofinanciamiento. La idea del cofinanciamiento sí es más importante en perspectivas más liberales, donde se plantea una segmentación de las coberturas de acuerdo a la capacidad contributiva del sujeto. Porque si yo quiero tener una salud mejor, no puedo pagar un poco más y tener una mejor cobertura. Es un poco la idea. Y no que si yo gano más, aporto más al sistema para que todos estemos mejor. Es que sería una lógica de solidaridad. ¿Entienden? Por eso en algún momento en nuestro país, cuando se permitió que se puedan derivar aportes a empresas de medicina prepaga, lo que se hizo fue quebrar un poco el principio de solidaridad, porque quienes son trabajadores con ingresos mayores podían derivar sus aportes a empresas de medicina prepaga, así crecieron empresas como OSDE o Swiss Medical fuertemente, que entraron por la ventana del sistema de seguridad social a través del gerenciamiento, intermediando, ¿no?, con obras sociales a través de esta posibilidad de derivar aportes, y esta segmentación de alguna manera genera una forma de cofinanciación del individuo, porque evidentemente hay una prestación base y una prestación que es cofinanciada, puede ser por el mayor ingreso o incluso individuos que, como no llegan a pagar el plan mínimo de OSDE, tienen que poner además un monto superior, pero solo ese beneficio lo tienen solo ellos, porque quienes no tienen capacidad contributiva no pueden acceder a mejores coberturas. Entonces, esta segmentación tiene que ver con la capacidad contributiva. Entonces, pero bueno, la idea de cofinanciación o este instrumento de la cofinanciación o el copago del propio beneficiado también se advierte en la seguridad social. Bueno, le dejo para ustedes que miren lo de las características de los seguros sociales. Es sencillo, no hay mucho para decir. Y la evolución de la seguridad social. Así que bueno, con esto, la verdad me fui más tiempo de lo que pensaba. Hablé más de 1 hora, perdón. ¿Dudas? ¿Nada? No, yo había encarado el trabajo, pero bueno, como dijiste que vamos a dejarlo, como no quiero anticiparme a nada, pero yo había empezado a hacer el trabajo. Está bien, si querés ir avanzando algunas líneas, pues está muy bien, ¿no? Sí, yo lo que no había voy a destacado... censurar temas, no voy a censurar temas, ¿no? Así que... No, yo lo que había destacado como... La pregunta era, ¿cree que en la Argentina a partir de la década del 40 se ha configurado un verdadero estado de bienestar y justifique? A grandes rasgos, yo lo que había destacado es la ampliación y aseguramiento de derechos sociales, el sistema de seguridad social, la intervención activa del Estado en la economía, la consolidación del sindicalismo y el nivel de empleo pleno. ¿Está bien? Sí. Si destaco esas cosas como para justificar, bueno, para mí hubo o no hubo por todo eso. Está bueno lo que dije. La consolidación del sindicalismo no necesariamente es un elemento que dé por sí mismo la configuración de un estado de bienestar. Sí es interesante lo que marcás, que me olvidé de referirlo, porque no hablé de la crisis del estado de bienestar. Después vamos a hablar más por ahí la clase que viene también, porque lo vamos a referir un poco también a nuestro país. Pero bueno, el estado de bienestar se sustentó en el pleno empleo. Cuando ese pleno empleo empezó a entrar en crisis en el capitalismo a partir de la década del 70 con la crisis del petróleo, entró en crisis el estado de bienestar. y una crisis que todavía no salió, de la cual no salió, o sea, no se recuperó el pleno empleo y no se recuperó el estado de bienestar de la crisis. Incluso emergieron nuevas perspectivas y nuevos paradigmas de lo que es el estado o el modelo neoliberal, ¿no? A partir de ese momento y de alguna manera ese modelo tomó hegemonía sin que se haya desarticulado por completo la lógica del estado de bienestar. Es como que son dos lógicas que están en tensión, a pesar de que tomó primacía el estado neoliberal, pero bueno, no se
eliminó por completo el estado de bienestar. Incluso hay momentos históricos o durante, por ejemplo, el que se dio en nuestro país durante el kirchnerismo, donde algunos horizontes de protección se ampliaron lejos de restringirse. O sea, pasamos a una etapa neoliberal del capitalismo, a la cual se corresponde también la etapa kirchnerista. No estoy diciendo que, porque cuando hablamos de neoliberalismo nos referimos a una etapa del capitalismo. Después podemos hablar de políticas neoliberales. Una cosa es el neoliberalismo como etapa del capitalismo, otra cosa es las políticas de corte neoliberal. A veces le dice de corte neoliberal, porque van en la profundización de eso. O sea, podemos decir que, por ejemplo, en el kirchnerismo no hubo políticas de corte neoliberal, pero sí no se rompe el esquema neoliberal del capitalismo, ¿no? Ahora, en esos momentos, durante los primeros gobiernos kirchneristas, se amplían las fronteras de la protección en seguridad social. Por ejemplo, esto se ve claramente en el plan de inclusión previsional, en la asignación universal por hijo. Ahora, eso no quiere decir que el estado de bienestar haya dejado de estar en crisis, ¿no? La ampliación fue circunstancial en un determinado periodo, pero inmediatamente, fíjense, hubo cambio de gobierno y volvió a ser tema central el financiamiento de las jubilaciones, las reformas previsionales. O sea, está en tensión. E incluso hoy se pone en tensión el rol del Estado en sí mismo. Hoy les puedo decir, con estas ideas que han emergido, estas nuevas derechas que han surgido, sí los cañones están mucho más fuertes dirigidos hacia la desaparición del estado de bienestar, por completo. Todavía quedan los vestigios, pero ya la desaparición por completo de la lógica del estado de bienestar y de esa idea de desmercantilización que es propia de la lógica del estado de bienestar que marcaba Spina Anderson. Bueno, eso es lo que quería marcar respecto de la crisis, pero está bueno lo que decís del pleno empleo. No hay estado de bienestar sin pleno empleo. Y el estado de bienestar, propiamente dicho, es una etapa histórica también, que va de finales de la Segunda Guerra Mundial hasta la década del 70. Tal vez en nuestro país, para los que consideran que hay un estado de bienestar y que se constituyó en el peronismo de los 40, fue con la dictadura militar que eso empieza, del 76, que empieza a retroceder claramente, y emergen las políticas de corte neoliberal, ¿no? ¿Alguna otra duda? Bueno, hoy ya hablé demasiado, ya está. Yo creo que las clases virtuales tienen que ser cortas, así que no. Yo creo que por hoy es suficiente, no los voy a martirizar más. Tienen entonces el trabajo práctico para resolver. Es una página, es más una constatación de lectura. Yo no voy a estar haciendo una corrección detallada. Pero sí, obviamente, si veo que está mal, les voy a marcar las dificultades que han tenido y las confusiones que puede haber. Pero bueno, la entrega es obligatoria y es importante la lectura, no solamente de la clase, sino también de la bibliografía. Acá sí, como marcamos como referentes teóricos de la primera unidad, Castel, Aduvet, aquí Spina Anderson es un autor central en la conceptualización del estado de bienestar, es el que justamente tiene el primer desarrollo importante en relación a los modelos de estado de bienestar, y después se habla en lenguaje Spina Anderson, ¿no? Del modelo, de los modelos liberal, bismarckiano, nórdico, con variantes, con diferentes denominaciones según el autor, pero bueno, el que un poco ha ordenado y ha conceptualizado el estado de bienestar ha sido este autor. Así que bueno, les agradezco mucho. La semana que viene voy a estar publicando, el fin de semana por ahí ya, la clase 3. Creo que el lunes la voy a publicar la clase 3. Y en 15 días hacemos la clase de cierre y ya tienen que ir pensando si quieren, porque pueden aprovechar esa clase para ver qué quieren hacer como trabajo final.
No vamos a tener un trabajo práctico de la última clase porque yo creo que ya se pongan a trabajar con el trabajo final del seminario. Pero puede ser importante aprovechar esa clase para trabajar, ver el tema que quieren analizar. Ok. Bueno, que tengan muy buen fin de semana, disfruten, que es un fin de semana largo, y estudien también. Bueno, gracias. Gracias. Igual. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego.